Lo primero que vamos a realizar en este circuito es identificar cuáles son los datos que tenemos. Tenemos 115 volts, 90 Hz, una resistencia de 120 ohms, un capacitor de 20 milifaradios y una bobina de 7 henrios. La siguiente pregunta es ¿qué es lo que necesitamos? Ok, les voy a tener aquí arriba las fórmulas que nos van a facilitar las cosas básicas para llegar a nuestro resultado final, que es, por decir, la representación de un fasor. Vamos a necesitar el omega t, que es más o menos como la pulsación del circuito, lo que es el periodo o el ciclo. La reactancia capacitiva, la inductiva y la total, que es la diferencia de la inductiva menos la capacitiva. Aquí vamos a hacer cómo es el circuito ya afectado por la reactancia inductiva y capacitiva, por el teorema de Pitágoras. Porque como les dije anteriormente, un fasor es una representación gráfica y vamos a ocupar lo que es la magnitud y el ángulo. Esto sería entonces llamado la impedancia total. Para conseguir el omega t, lo que necesitamos es 2pi por la frecuencia. Y así es como conseguiremos la pulsación del circuito, que nos da a 565.48. El siguiente paso es sacar la reactancia capacitiva. Y con este dato, con este de aquí, con la omega t, podemos avanzar a sacar la reactancia capacitiva y la inductiva, ya que los dos están afectados por el omega t. Al hacer esta operación, que es omega multiplicado por el capacitor, que es 20 milifaradios, a la inversa nos da este resultado. Aquí en la reactancia inductiva, lo único que necesitamos es una multiplicación simple, que es el omega t por los henrios que tiene la bobina. Nos da este resultado. Continuamos con hacer la diferencia de las reactancias, que es la inductiva menos la capacitiva. Nos va a dar 3869. Podemos continuar a hacer el teorema de Pitágoras, que va a ser impedancia total es igual a resistencia total, que es la del circuito, que son 120, más la reactancia total que tenemos en las operaciones, que sería 3869.94 ohms. Esto nos da un resultado de 3871.80 ohms, en lo que podemos continuar a sacar el ángulo del circuito, o más bien de la representación del fasor, que nos va a dar un resultado de 88.22. Aquí arriba les estoy mostrando cómo hacer las operaciones en la calculadora. Después de haber conseguido todos estos datos del circuito, que son los básicos que les pedí para poder hacer la representación del fasor por estas operaciones, ahora sí podemos continuar a hacer la representación ya mencionada. Para que no se nos pase, muchos de los problemas a veces solamente nos pueden pedir lo que es la corriente. Pero en este caso, como el circuito está afectado por un capacitor y una bobina, tenemos que usar, en vez de la resistencia, la impedancia total. Y eso nos va a dar el resultado de 0.0297 amperes. Como primera representación tenemos la compleja. La verdad no sé por qué se llama así, si para mí es lo más fácil, ya que lo único que te pide es la resistencia total y la reactancia total. Como recordamos, la reactancia total es la diferencia entre la capacitiva y la inductiva, lo que nos da un resultado de 120, que es la de la resistencia del circuito, más 3869.94. Ese puede ser una representación simple del fasor. La siguiente representación es la polar, que como tenemos en el nombre polar, nos dice si la dirección de la gráfica es positiva o negativa. Como aquí tenemos un resultado positivo, el ángulo va a ser positivo también. Así que aquí en la fórmula puede ser negativo. Nos va a dar como resultado 3871.80, que es la impedancia total,
más 88.22. Así por así decirlo, magnitud y el ángulo. Otra representación es la rectangular, me disculpa. Tenemos lo que es la impedancia por el ángulo afectados por el coseno y el seno, que nos va a dar un resultado con el que podemos comprobar si la representación compleja y todo nuestro resultado de los problemas son correctos. Al hacer esta operación, vamos a dar con la impedancia total, coseno, y el ángulo que nos dio, nos va a dar 120.26, afectado por el coseno. Afectado por el seno, nos va a dar 3869.93. Aquí hay una pequeña diferencia. Y esto se debe a que tal vez nos dio diferente solamente porque en la calculadora no utilizamos todos los numeritos que van en esta parte de aquí. Usamos los primeros dos después del punto. Eso sería todo para poder conseguir una representación fasorial de un circuito RLC.